1 de junio tenemos una cita con las urnas, como se suele decir, para elegir por primera vez en la historia de nuestro país a los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es Ingrid Sánchez y quédate aquí porque te quiero contar algunas perspectivas, algunas opiniones y qué podemos hacer el 1 de junio y después con el Poder Judicial de la Federación. En primer lugar, me gustaría señalar que a pesar de que se ha dado esta discusión muy interesante y muy intensa sobre si votar o no votar, sobre si ir a las urnas o no ir a las urnas, el punto principal es que esta reforma al Poder Judicial de la Federación ya fue aprobada y estamos ya en su fase de implementación. Es decir, no está puesto en duda si se va a elegir o no se va a elegir y por lo tanto la elección que ocurra el próximo domingo 1 de junio nos va a afectar a todos y a todas las personas en este país, votemos o no votemos. En ese sentido, sería muy importante que sí participemos en las elecciones, sobre todo considerando que es la primera vez en la historia que vamos a tener la oportunidad de tomar una decisión sobre qué perfiles queremos en puestos clave para la impartición de justicia. Eso por una parte. Y por la otra, pues la verdad es que es un mecanismo muy novedoso que se está desarrollando aquí en México y que va mucho más allá de algunos otros procesos, algunos de otros proyectos o algunas otras reformas que se han hecho en otros países del mundo. Por ejemplo, en lugares como Bolivia, que se ha hablado mucho de que también allá se eligen algunos jueces y magistrados, el caso de Estados Unidos, donde en algunos estados también eligen algunos jueces de los niveles bajos del Poder Judicial o incluso casos como Suiza o Francia. En nuestro país es el único país del que tengamos noticia en todo el mundo en el que se elige se va a elegir absolutamente todo el Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, pues enfrentemos este nuevo reto para los procesos de justicia en México. Enfrentémonos a las hasta 6 boletas electorales que nos vamos a encontrar frente a nosotros y también démonos a la tarea de discutir en colectivo quiénes son los perfiles y cuáles son los criterios por los cuales queremos elegir a los próximos miembros y miembros del Poder Judicial de la Federación. Yo les quiero compartir algunas de las decisiones que he tomado en torno a eso a partir de una serie de herramientas que utilicé. Les voy a también platicar cuáles han sido estas herramientas, pero en primer lugar pues les quiero compartir quiénes son los candidatos y las candidatas por las que he decidido votar. Como seguramente saben, el próximo domingo elegiremos a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el máximo tribunal de nuestro país y la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre todo se encarga de dirimir diferencias de análisis de cuáles son los criterios, etcétera, en torno al cumplimiento de la Constitución. Es decir, ellos no necesariamente emiten sentencias en un sentido o en otro, sino que dictaminan si una decisión legislativa o judicial cumple con la Constitución o no. En ese sentido es muy importante su propuesta, es muy importante su posición política e ideológica, porque aunque estamos ante un tema que es el tema de las leyes y el tema del derecho, pues claro que hay una interpretación de estas. Claro que los jueces, los magistrados y los ministros analizan las leyes y toman una determinación con base en sus criterios. Es por eso que desde mi perspectiva, pues es muy importante que consideremos cuáles son las perspectivas y las posiciones ideológicas de los candidatos y de las candidatas para imaginar más o menos qué es lo que van a hacer, qué tipo de resoluciones pueden llegar a tomar. En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos que elegir a 5 mujeres y a 4 hombres. Esto se hizo con el objetivo de respetar el tema de la paridad de género. Y en primer lugar, pues yo voy a votar por Lenia Batres, que tiene el número 03, es decir, que en mi caso, cuando esté frente a la boleta morada, que es la que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta arriba va a haber una serie de recuadros. En el primer recuadro voy a poner el número 03, que es el de Lenia Batres. Por ella he decidido votar porque me parece que ha sido muy sincera y muy honesta en la cuestión de reconocer que las personas juzgadoras toman decisiones con base en sus criterios ideológicos y políticos, lo que hace un momento yo comentaba aquí. En ese sentido, antepone la justicia a los más desfavorecidos y eso me parece fundamental.
La segunda candidata por la que he decidido que voy a votar es Selene Cruz Alcalá. Ella tiene el número 6, el número 06, o va a tener el número 06 en la boleta. Ella habla de defender los derechos de la clase trabajadora y habla de que la reforma es una reforma que garantiza un poco más de democracia para nuestro pueblo. Que hable de la clase trabajadora a mí me parece fundamental. Pregúntate, ¿cuántos de los ministros, cuántos de los que han sido ministros o de los que ahora son candidatos hablan de la clase trabajadora en tanto clase trabajadora? Es muy importante que ella tenga ese tipo de discursos porque nos habla o podemos intuir que entonces tiene un criterio en donde considera a la sociedad como una sociedad dividida en clases y por lo tanto, pues en sus decisiones judiciales, según lo que ella misma dice, pues va a utilizar un criterio justamente de clase para favorecer o para beneficiar a los desfavorecidos. La siguiente candidata que me parece muy buena es Fabiana Estrada, ella tiene el número 09. Ella es del equipo de Arturo Saldívar, el anterior presidente, anterior a Norma Piña, pues, ¿no? De presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue parte, Fabiana Estrada es parte entonces del equipo de Arturo Saldívar, fue parte de la redacción de la reforma al Poder Judicial y sin decirlo directamente ella habla de que el derecho no es imparcial, sino que puede servir a unos u a otros dependiendo de cómo se utilice. También se compromete a beneficiar a los desfavorecidos. Otra candidata es María Estela Ríos González con el número 26. Ella habla de centrar en la justicia antes que en el derecho. Esto lo dice porque una de las preguntas que el Instituto Nacional Electoral le realizó a todos y todas las candidatas fue si ante algún tipo de discrepancia entre los hechos y el derecho o ante la justicia y el derecho, ¿qué decisión tomarían? Es decir, ¿antepondrían la justicia o antepondrían el derecho? María Estela Ríos González lo que dice es que ella va a centrar en la justicia antes que en el derecho y también es muy franca en decir el derecho le sirve a unos u otros y toma posición por los desfavorecidos. Y finalmente Ana María Ibarra con el número 17 que habla de centrar en los desprotegidos frente a la injusticia también. Y hay además una idea muy interesante es que el derecho le debe servir a la justicia y no al revés. Entonces, pues estas son las mujeres candidatas por las que he decidido que voy a votar. Por los hombres, por los que he decidido que voy a votar les decía yo, son 4. Está Federico Anaya con el número 36. Él fue parte de una mesa o participó durante mucho tiempo en una mesa de discusión jurídica que se llama Los Maxi Abogados. Se transmite a través del canal de Rompeviento TV, el canal de Ernesto Ledesma, y a mí me parecían muy buenas siempre sus opiniones en esta mesa de abogados. Él ha sido muy cercano a la cuestión de los indígenas y principalmente de Chiapas y concretamente en el caso del ZLN. Incluso fue abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, por lo que me parece que es muy importante que haya un criterio, que haya una opinión dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que haya sido tan cercana a este tipo de luchas como la de los indígenas. Está Hugo Aguilar Ortiz con el número 34, que también es una candidatura de origen indígena, o más bien él es directamente una candidatura de origen indígena, por lo que ha trabajado con los pueblos y con las comunidades. Él critica que las sentencias no son, que son muchas veces solo son formales, y que lo que se necesita es que las sentencias tengan una aplicación práctica en donde prevalezca la justicia. Eso es muy importante porque son pocos pues los candidatos y las candidatas que dicen, oigan, a ver, las sentencias pueden ser perfectas, pero no siempre se aplican y tenemos que buscar que se apliquen. Otro candidato es Irving Espinosa Betanzo, él tiene el número 41. Dice que viene del proceso de la huelga del CGH, el Consejo General de Huelga, que luchó contra las cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este conflicto, esta movilización y esta organización estudiantil de la UNAM que empezó el 14 de abril del 99 y terminó el 6 de febrero del 2000, una de las principales cuestiones que planteaba era así lo de las cuotas, que no se implementaran cuotas en la Universidad Nacional porque hay que garantizar que la educación sea pública y gratuita, pero también la democratización de la universidad y que el rector sea elegido de manera directa, que haya un consejo general de representantes en donde participen estudiantes, profesores y trabajadores para tomar las decisiones de la universidad.
Irving Espinosa Betanzo entonces viene de este movimiento de la huelga del CGH, habla de la necesidad de recurrir a los contextos para aplicar las normas y reconoce que las leyes no siempre coinciden con la justicia, por lo que hay que centrar en la justicia. Eso también me pareció muy importante. Y finalmente el último candidato por el que me interesa votar es Raimundo Espinosa Hernández con el número 42. Ha acompañado él la lucha de algunos sindicatos independientes, por lo cual conoce muchas de las dificultades a las que se enfrentan los sindicatos y reivindica que las sentencias de la Corte deben ser cercanas a la gente y con sentido social. Entonces, pues son perfiles, la verdad es que muy interesantes. Ojalá todos los candidatos y candidatas fueran perfiles de este tipo, perfiles que estén manifestando abiertamente que van a favorecer a las personas desfavorecidas de este país. Sin embargo, esa no es la situación, por lo que si tú al escuchar lo que te estoy diciendo, al escuchar mis propuestas o por quienes yo voy a votar no te parecen, no te convencen, pues también hice otra lista sobre por quienes definitivamente yo recomiendo no votar. Claramente esto no es un acto proselitista ni nada por el estilo, simplemente estoy dando mi opinión y se trata de perfiles que son muy peligrosos o me parece que son muy peligrosos. En primer lugar está César Gutiérrez Priego, él es hijo de un militar, su padre fue condenado por corrupción y por estar ligado al crimen organizado. Él lo defiende a su padre, aunque su propio padre confesó haber sido alguien que torturó a personas a las que en algún momento llegó a detener. Ahora el hijo, o sea, porque además uno podría decir, bueno, yo no voy a juzgar a César Gutiérrez Priego por las acciones de su padre, y eso es completamente válido. Sin embargo, desafortunadamente, como se dice, no siempre la manzana no cae muy lejos del árbol, porque el candidato César Gutiérrez Priego actualmente defiende a militares acusados de participar en la matanza de Tlatlaya, esta matanza que ocurrió hace un par de sexenios, en donde pues los militares ejecutaron a miembros de esta comunidad de Tlatlaya en el Estado de México, y César Gutiérrez Priego defiende a algunos de estos militares acusados de participar. Otro candidato que me parece muy preocupante es Gabriel Regis López. Él ha defendido jurídicamente a Salinas Pliego para que no se le obligue a pagar impuestos, es decir, es un defensor de un gran evasor de impuestos. También ha defendido a Alito Moreno del PRI y a Emilio Lozoya para que pudiera usar sus cuentas mientras era investigado. Entonces, es una persona que está ligada con corrupción de una u otra manera. Magda Zulema Mosri Gutiérrez, ella es abierta simpatizante del PRI y durante su campaña en estas últimas semanas incluso llegó a amenazar a periodistas que la cuestionaron. Es esposa de Rafael Macedo, que fue militar o que es un exmilitar y es ex procurador de la PGR, de la Procuraduría General de la República, y en ese sentido pues es muy peligroso que una persona con esta prepotencia y esta soberbia que ha manifestado Magda Zulema Mosri Gutiérrez pues llegue a un puesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También está Ingrid de Los Ángeles Tapia Gutiérrez. Ella trabaja militantemente en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Es ultraconservadora. No tengo el dato exacto de si es militante o solo simpatizante, pero colabora al menos con el Frente Nacional de la Familia, esta organización ultraderechista que si por ellos fuera, pues regresaríamos a la época del feudalismo, en donde las mujeres no pudiéramos opinar ni decidir absolutamente nada. Otro candidato peligroso, otra candidata peligrosa es María Consuelo Rosillo Garfias. Ella fue acusada de secuestro por mantener a una persona presa más tiempo del que se permite por prisión preventiva. De por sí la prisión preventiva es ya muy criticada, es muy cuestionada en nuestro país porque viola muchísimos de los derechos fundamentales del pueblo. Pero esta persona, además de implementar prisión preventiva oficiosa, la alargó de más, por lo cual la acusaron de secuestro. Otra candidata muy peligrosa es Marisela Morales Ibáñez. Ella fue titular de la Procuraduría General de la República durante el sexenio de Felipe Calderón, por lo cual podemos imaginar que es alguien cercana al expresidente. Ha sido acusada de fabricar culpables con testimonios falsos y cobros irregulares de las recompensas de la detención de los narcos. Cuando yo leí esto me indigné muchísimo porque solo imaginemos esto.
Calderón inicia una guerra, supuesta guerra contra el narcotráfico, que se ha demostrado que ha sido una guerra contra el pueblo, de la que seguimos pagando incluso las consecuencias. Y esta persona, Marisela Morales, se beneficiaba de las recompensas por la detención de los narcos. Es decir, es un círculo redondo, es el paquete completo de cómo se beneficiaron y cómo a ellos en lo absoluto les preocupa el tema de la guerra contra el narcotráfico y el nivel de violencia que trajo a nuestro país. Son figuras que desde mi perspectiva rayan en un cinismo criminal, desde que podemos tener al hijo de Felipe Calderón o al propio Felipe Calderón haciendo declaraciones en redes sociales como si no fuera el responsable de cientos de miles de personas asesinadas. Y por el otro lado, Marisela Morales Ibáñez, que con una mano en la cintura se presenta una candidatura para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, y finalmente Dora Alicia Martínez Valero, ella es parte de la denuncia que Aristegui hizo hace un par de semanas por el caso de Televisa Leaks. Ella fue directora general de Asuntos Electorales de Grupo Televisa y pues para quien no lo conozca, no sepa, Televisa Leaks es un escándalo que recientemente salió debido a que un extrabajador de Televisa decidió entregarle 5 terabytes de información a Carmen Aristegui, en donde se documenta o donde queda documentado que Televisa hacía o hace lo que todos sabemos que hace, que es montar campañas de desinformación y desprestigio. La diferencia es que ahora con estos 5 terabytes de información, pues tenemos las pruebas de cómo trabajaba este grupo que se llamaba El Palomar o se llama El Palomar, en donde montaban campañas de desprestigio contra aquellos que les resultaban incómodos o que no le parecía a los directivos de Televisa. Entonces, esta persona, Dora Alicia Martínez Valero, fue parte de esta denuncia hecha por Aristegui en el caso de Televisa Leaks. Bueno, pues estos son mis candidatos y candidatas, tanto por los que voy a votar como por los que yo llamaría a que no se votara. Una de las cuestiones muy positivas y muy buenas que tiene la reforma al Poder Judicial, que sí es una reforma limitada, que no toca a las fiscalías que necesitan, les urge una intervención de emergencia, un largo etcétera, sí, todo eso sí es verdad, pero todo eso no choca con el hecho de que también tiene aspectos buenos la cuestión de la reforma al Poder Judicial. Por ejemplo, se va a crear el Tribunal de Disciplina Judicial, también vamos a elegir a los miembros de este Tribunal de Disciplina Judicial, en este caso tenemos que elegir a 5 perfiles, y este Tribunal de Disciplina Judicial lo que va a hacer es vigilar y en dado caso enjuiciar a los que enjuician, ¿no? Es decir, va a castigar incluso o va a sancionar a los jueces que hayan sido denunciados y que tengan algún problema. Por ejemplo, actualmente esas funciones las cumple el Consejo de la Judicatura Federal y pues hay casos en donde, por ejemplo, hay jueces, magistrados acusados de delitos sexuales, de acoso sexual por parte de sus compañeras, o también hay denuncias de jueces que han sido corrompidos y que han tomado determinaciones jurídicas después de un acto de corrupción, es decir, que los han comprado. Y entonces el Consejo de la Judicatura Federal, en teoría, debería ser el organismo que los debería investigar y que los debería sancionar en caso de ser encontrados culpables. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura, en los hechos, la verdad es que no lo hace. Reciben miles de denuncias y solo unas cuantas concluyen realmente. Y de hecho, actualmente, o hasta antes de la reforma, la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal era la misma persona que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, que es una persona con doble puesto y eso convierte a los jueces que están en el Consejo de la Judicatura Federal en juez y parte. O sea, si alguien quisiera denunciar, por ejemplo, a Norma Piña en su calidad de presidenta de la Suprema Corte, que también está al frente del Consejo de la Judicatura Federal, pues no se podría porque es ella misma. Entonces, por eso es muy importante que podamos elegir a este Tribunal de Disciplina Judicial. Para no tardarme tanto y no hacer esto muy pesado, simplemente les voy a decir muy rápidamente por quiénes voy a votar. Está Indira García Pérez, que tiene el número 4. Ella dice que va a poner por encima la situación de los desfavorecidos antes que la cuestión burocrática del Poder Judicial.
fue auditora de finanzas en el estado de Colima y su conclusión en su auditoría fueron diversas críticas al gobierno de Colima. Entonces a mí me parece muy bueno que alguien que se haya atrevido a cuestionar las finanzas a nivel estatal, pues puede estar en un organismo como el Tribunal de Disciplina Judicial. Liliana Hernández, con el número 07, ella cuestiona que la justicia es lenta, que se equivoca en muchas veces la justicia, y cuando eso ocurre afecta a las personas y eso debe resarcirse. Es una idea muy importante y es un buen criterio para un miembro de alguien que va a estar en el Tribunal de Disciplina. Es decir, que ella, en teoría, va a tener el criterio de decir, bueno, esta decisión afectó a una persona, bueno, la echamos para atrás y buscamos resarcir buscamos resarcirle a la persona. Todavía no está muy claro cómo va a funcionar el Tribunal de Disciplina Judicial, todavía no tenemos claro cuáles van a ser sus alcances. Sin embargo, que llegue alguien que tenga este criterio de que busque resarcir me parece muy importante. Otra mujer, Jasuba Villa Bedoya, ella tiene el número 20, tiene dos buenas propuestas. Una, hacer un sistema de calificación público de las personas juzgadoras y que la población pueda hacer directamente las denuncias en contra de los jueces. Eso me parece muy importante, muy bueno. Entre los hombres está Bernardo Batis, que tiene el número 33. Él tiene una postura anti-Trump que uno puede ver en sus redes sociales de manera muy fácil. Buscará que haya congruencia entre los salarios y el patrimonio de las personas judiciales, y lo que dice es que esta elección en realidad garantiza más independencia de las personas juzgadoras y del Poder Judicial. Un dato curioso es que es fan de Mafalda, seguido comparte las tiras cómicas de Mafalda. Y finalmente Juan Carlos Salazar Soberanis, él tiene el número 36, reivindica la necesidad de acercar la justicia a los sectores más desfavorecidos. También en este caso hice una lista de por quienes considero que es importante no votar. En primer lugar está Aldo Franco Guevara. Él ha sido escogido por el PAN para puestos ante el Instituto Electoral de Querétaro, por lo cual pues podemos darnos cuenta es un perfil panista. Jorge Isaac Lagunes Leano, él concedió un amparo al Güero Palma, el narcotraficante, entonces también pienso que es peligroso que esté un perfil así en el Tribunal de Disciplina Judicial. Y finalmente Denise de Los Ángeles Uribe Obregón, ella es militante del PRI, fue regidora de Acayucan por el PRI, entonces pues también me parece peligroso que haya un priista o una priista en este caso en un espacio como el Tribunal de Disciplina. Les recuerdo, estas son dos listas que yo he hecho, para dos organismos, pues me refiero, pero les recuerdo que también vamos a elegir a los miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nombre larguísimo, concretamente ellos lo que van a hacer, lo que ya hacen y lo que van a hacer a partir de que asuman sus funciones, es tomar decisiones en torno a las disputas electorales. Es decir, cuando hay elecciones, siempre ocurre que los partidos políticos o los candidatos y candidatas meten como quejas sobre denuncias de fraude, de acarreo, de venta de votos o lo que sea, o dentro de la campaña de que se excedieron los gastos de campaña o etcétera. Y entonces este tribunal electoral lo que hace es decidir y tomar fallos respecto de estas denuncias que hace la población. Les digo muy rápidamente, yo voy a votar por Gabriela Eugenia del Valle Pérez, que es el número 02, y por Rodrigo Quesada Gonsen, que es el número 12. Pienso que no hay que votar por Adriana Margarita Favela, que tiene una militancia priista declarada, Concepción María del Rocío Valderas Fernández, que pertenece a una dinastía priista dentro del Poder Judicial, y Claudia Valle Aguilas Ocho, que está vinculada a los cabeza de vaca por realizar fallos a su favor. Son perfiles que me parecen peligrosos. En algunas entidades vamos a votar también por otros jueces y magistrados. Vamos a votar en algunos lugares por magistrados de circuito y por jueces de circuito. Ellos son figuras de primera instancia, es decir, cuando uno se enfrenta a un problema y va a hacer algún tipo de denuncia o de queja o lo que sea a nivel penal, muchas veces son los primeros juzgadores o las primeras personas juzgadoras a las que nos enfrentamos o a los que conocemos. Por eso es importante que en la medida de las posibilidades sí revisemos los perfiles y sí veamos por quiénes podemos votar. Son dos listas distintas o van a ser dos boletas distintas. Por un lado los magistrados de circuito y por otro lado los jueces de distrito. Bueno,
Finalmente, pues a mí me gustaría para ir cerrando este video, plantear que es una cuestión inédita que podamos elegir a los miembros del Poder Judicial de la Federación. Debo confesar que es la primera vez en mi vida que voy a ir a las urnas con una convicción de ir a las urnas. Durante muchos años, incluso hasta desde antes de tener 18 años, yo era parte de la postura política que planteaba: no hay que votar, no hay que participar en las elecciones porque eso es validar un fraude. En ese sentido, pues yo prácticamente nunca voté. Las últimas 2 elecciones federales era como, bueno, había un poco de dudas, etcétera. Finalmente, por distintas razones, terminé sin votar, pero en esta ocasión sí me interesa participar en la elección porque me parece que tenemos que acercarnos lo más posible a la cuestión del poder judicial en nuestro país. El poder judicial es el que queda más indemne ante las injusticias que se viven en nuestro país, y hay muchas veces en las que confundimos a los poderes, y eso es normal porque desafortunadamente no siempre recibimos la mejor educación. Pero esto de la separación de los 3 poderes, el poder ejecutivo, que el máximo representante es el presidente, el poder legislativo, que son las cámaras, ¿no? del Senado y de diputados, y el poder judicial son poderes diferentes. Y en nuestro país, como ocurre en muchos lugares del mundo, la derecha se ha arrinconado en el poder judicial. ¿Por qué se arrinconó en el poder judicial? Porque es el único poder que hasta ahorita no podíamos elegir de manera democrática, o en las elecciones o en votaciones. En ese sentido, es muy importante que nos enfrentemos a conocer quiénes van a ser nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros ministros, para que también nos demos una idea de cómo puede irse desarrollando y transformando el Poder Judicial. La reforma es muy limitada, tiene muchos problemas, tiene muchas deficiencias, no toca a las fiscalías, por ejemplo, que son un desorden total, no toca al Ministerio Público, etcétera, pero ya es un paso. Y es un paso que es importante que demos con seguridad y con aplomo, y que nos enfrentemos a la boleta el próximo domingo, y que a lo mejor nos hagamos bolas y tal vez seguramente vamos a cometer errores. Es normal, es un proceso nuevo, tal vez no haya mucha participación, también es normal porque normalmente no hay un gran nivel de participación en las elecciones, sobre todo si no son las federales, quiero decir. Entonces, bueno, pero lo tenemos que hacer y es un avance, y seguramente a la próxima ocasión lo vamos a hacer todavía mejor. Y también es importante que nos vaya quedando claro cuáles son las diferencias entre los 3 poderes de la nación, para ver que cuando tengamos un problema, saber a quién le tenemos que exigir o con quién tenemos que enojarnos y a quién le tenemos que reclamar, ¿no? Es decir, por ejemplo, en muchas ocasiones se cometen injusticias en el Poder Judicial, y por nuestra incomprensión podemos llegar a culpar a otros sectores, como principalmente el Ejecutivo. Casi siempre recae en el Ejecutivo. Entonces es muy importante que nos acerquemos todos y todas. Vamos a enfrentarnos, o nos hemos enfrentado en algún momento de nuestra vida, a tener que ir a presentar una denuncia, o hacerlo o no hacerlo, pues, pero me refiero a que hemos estado en ese tipo de situaciones. Por ejemplo, ese tema de no denunciar, que es una cuestión muy arraigada en nuestro país, que no vamos y no hacemos la denuncia porque nos da flojera, porque sabemos que es un proceso súper largo, burocrático, etcétera. Esta reforma y participar en la votación puede ir haciendo que vayan cambiando ciertas inercias poco a poco. Yo no creo que se va a resolver el problema de la justicia o de la injusticia en nuestro país con la reforma, pero sí es un pequeño avance que debemos tomar en nuestras manos. Y bueno, pues aquí le dejo. Me gustaría comentar muchas cosas más, pero también me gustaría escucharte, ver tú qué piensas, tú qué opinas. Ya tienes tu acordeón, como le dicen, planilla, le digo yo, de por quién vas a votar, qué vas a hacer o no vas a votar, por qué no vas a votar. Eso también sería muy bueno conocerlo, saber cuáles son las razones que hay detrás del abstencionismo, que pues siendo alguien que se abstenía, que se abstuvo muchas veces en las elecciones, pues sería la peor para condenarlo. Entonces, pues bueno, no hay problema. Esa es la ventaja también. Por cierto, una anotación al pie de página, es una ventaja del sistema electoral mexicano. En nuestro país no es una obligación votar. Podemos decidir si hacerlo o no hacerlo. En otros países, por ejemplo, en el caso de Perú, es obligatorio, y si no votas, te imponen una multa. Entonces, pues todos estamos en nuestro derecho en México de votar
o no votar. Y pues bueno, platícame cómo la ves, qué te parece esta lista, la vas a tomar en cuenta o ya tienes tu propia lista, cuál es esta lista. Y pues bueno, espero que nos veamos muy pronto y hasta la próxima.